¿De verdad crees que si no te llama es porque no le interesas? Esa idea repetida tantas veces ha confundido a millones de mujeres por generaciones. Pero lo que nadie te dijo es que el silencio masculino no siempre significa rechazo. Y si no aprendes a interpretarlo de forma correcta, vas a seguir reaccionando desde el miedo y no desde tu poder. Hoy vamos a desarmar esa vieja creencia que te hace sentir pequeña cuando él se aleja, porque no se trata solo de él, se trata de ti, de cómo respondes, de cuánto te conoces y de todo lo que puedes descubrir cuando él guarda silencio. Desde niñas nos enseñaron a creer que si un hombre no te busca es porque no le importas, que el verdadero amor se demuestra con mensajes constantes, llamadas diarias, atención sin interrupciones. Y así crecimos asociando silencio con desamor, ausencia con desprecio y distancia con fracaso. Pero esa narrativa está rota y lo más doloroso es que seguimos usándola para juzgarnos a nosotras mismas. A lo largo del tiempo he acompañado a mujeres que se sienten atrapadas en esta misma pregunta. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué parece alejarse sin decir una palabra? Y siempre llegamos al mismo punto. El problema no es que no sepamos leer las señales, sino que aprendimos a leerlas desde el miedo, no desde la verdad. Aprendimos a interpretar cada vacío como un castigo, cada pausa como abandono. Pero ¿qué pasaría si ese silencio no fuera un rechazo, sino un espejo? ¿Qué pasaría si su falta de contacto te revelara más sobre ti que sobre él? El silencio de un hombre no siempre es desprecio, pero sí es información. Una información que no solemos usar bien, porque nos enseñaron a reaccionar desde la ansiedad en lugar de observar con calma, a enviar mensajes apresurados, a buscar explicaciones que no nos pidieron, a justificar lo que no entendemos. Y ahí es cuando empezamos a perder poder, porque en lugar de mantenernos centradas, entramos en una dinámica que nos desconecta de nosotras mismas. Y ese es el verdadero problema, que olvidamos quiénes somos cuando él se aleja. Lo que hoy necesitas no es saber si él piensa en ti, lo que necesitas es recuperar el control sobre lo que tú piensas de ti misma cuando él no está, porque ahí es donde empieza todo, no en su mensaje, no en su llamada, sino en tu reacción frente a su silencio. Ese es tu punto de partida y créeme, puede ser también tu punto de transformación. Hay algo que puede doler, pero que necesitas saber. A veces el silencio no es olvido, es observación, aunque no lo digan. Muchos hombres se retiran para ver qué haces cuando ellos se ausentan. No siempre es una estrategia consciente, pero sí es una forma de medir tu reacción. Y cuando respondes con ansiedad, con mensajes que buscan mantenerlo cerca, con preguntas que intentan confirmar que todo está bien, estás entregando una parte de ti que deberías guardar para ti misma. ¿Tu centro te ha pasado? Que él no aparece en días y tú terminas diciendo: ¿estás bien? No supe más de ti, solo quería saber cómo estabas y sin darte cuenta pusiste en bandeja tu necesidad de conexión, aunque él no haya hecho nada por merecerla. En ese momento no estás expresando interés, estás mostrando dependencia emocional y esa es exactamente la señal que muchas veces él está esperando ver, no para valorarte más, sino para confirmar que su presencia es más importante que tu estabilidad. Lo más doloroso es que esto no le pasa a mujeres débiles, le pasa a mujeres fuertes, brillantes, exitosas, que cuando se enfrentan al silencio de alguien que aman se derrumban. Mujeres que han superado todo tipo de retos, pero que se apagan cuando un hombre no responde un mensaje. Y esa es la raíz del problema. Cuando condicionas tu valor a la atención de alguien más, estás construyendo sobre un terreno que no te pertenece y cualquier temblor te derrumba. Lo que tienes que entender es que tu reacción ante la ausencia de otro habla más de tu relación contigo que de tu relación con él. Si el silencio de alguien más te rompe, no es por lo que él hace, sino por lo que tú crees que significa. Y es ahí donde necesitas intervenir, no con él, sino contigo. Porque cuando aprendes a no moverte emocionalmente, cada vez que él se aleja,
estás empezando a recuperar tu verdadero poder. Nadie quiere escucharlo, pero a veces la verdad más liberadora es la más dura. El silencio también puede ser desinterés. No todos los hombres están confundidos, ni todos están lidiando con un conflicto interno profundo. A veces simplemente no les interesa lo suficiente, y mientras más rápido aceptes esa posibilidad, más pronto podrás dejar de desgastarte intentando cambiar lo que no depende de ti. Lo que realmente atrapa no es la ausencia en sí, sino el apego a una idea, a lo que pudo ser, a lo que imaginaste, a esa versión de él que solo existe en tu cabeza. Y mientras te aferras a eso, ignoras lo que te está mostrando en la realidad, que no está, que no busca, que no suma. Y eso no es amor, es ilusión. La mayoría de las mujeres que más sufren no lo hacen porque perdieron algo real, sino porque insisten en sostener algo que solo vive en su deseo. Siguen invirtiendo emociones, tiempo, energía en alguien que no está dispuesto a hacer lo mismo. ¿Y por qué? Porque creen que si esperan un poco más, si hacen un esfuerzo extra, él va a cambiar. Pero el amor real no se construye sobre esperanza ciega, se construye sobre reciprocidad. Una mujer poderosa no es la que aguanta más, sino la que reconoce más rápido lo que no le sirve, la que no se queda estancada en el potencial, sino que mira los hechos con claridad. Esa mujer entiende que si él no está haciendo el mínimo esfuerzo, entonces no es ahí, y no pierde ni un minuto más tratando de convencer a alguien que no quiere quedarse. Porque el amor que tienes para dar merece un lugar donde se valore sin tener que rogar. ¿Quién eres tú cuando él no aparece? Esa es la pregunta que lo cambia todo, porque lo que haces en su ausencia revela con brutal claridad el estado de tu relación contigo misma. Si su silencio te vacía, si su distancia te apaga, si su indiferencia te hace cuestionarte el valor que tienes, entonces hay un trabajo interno que no puedes seguir esperando. Pero si ante su silencio tú floreces, si su ausencia te impulsa a reconectar contigo, si no te pierdes aunque él se aleje, entonces estás construyendo algo que nadie podrá arrebatarte. Tu centro, las mujeres que viven desde su poder no reaccionan, eligen, no se derrumban, se redefinen, no mendigan amor, lo encarnan. Y esa diferencia no se construye con frases motivacionales ni promesas vacías. Se construye en esos días donde nadie te ve, en los momentos donde sientes la tentación de escribirle y eliges escribirte a ti. Se construye cuando te das lo que necesitas en vez de buscar que él te lo dé. Muchas me preguntan, ¿cómo dejo de obsesionarme cuando él no responde? Y la respuesta no está en él, está en ti. No se trata de apagar tus emociones, sino de dejar de usarlas como medida de cuánto vales. Porque cuando tú misma eres tu fuente de estabilidad, su silencio ya no es un terremoto, es solo ruido de fondo. Y desde ahí todo empieza a ordenarse. El momento más poderoso llega cuando dejas de preguntarte por qué no te busca y comienzas a preguntarte qué puedes construir mientras no lo hace. Porque su ausencia, aunque duela, puede ser el terreno fértil para que florezca algo que llevas tiempo descuidando. Tú misma, piensa en esto con honestidad. ¿Cuánto tiempo has pasado esperando que él vuelva para sentirte en paz? ¿Cuántos días se te han ido revisando el teléfono, imaginando escenarios, cuestionando cada detalle? ¿Y cuánto de ese tiempo podrías haber usado para enfocarte en ti, para avanzar, para crecer? Hay mujeres que en medio de un silencio doloroso decidieron cambiar su vida, retomaron ese curso que habían abandonado, se reencontraron con amigas que habían dejado de ver, volvieron al gimnasio a escribir, a crear, porque entendieron algo esencial. Si él está ausente, tú no tienes por qué estarlo. Tú puedes ser presencia en tu vida, en tus decisiones, en tu propósito, porque si todo lo que eres depende de alguien más, entonces estás construyendo sobre terreno prestado. El silencio de él no es una sentencia, es una pausa. Y lo que hagas con ese espacio define si te estás esperando o estás creciendo. Si cada vez que él se va, tú te desarmas, entonces no estás amando, estás dependiendo. Pero si cada vez que él se aleja, tú te reencuentras contigo, entonces estás caminando hacia un tipo de amor que no se derrumba ante la ausencia.
el amor propio. Y eso no solo cambia cómo te sientes, cambia quién eres, porque cuando él regrese, y muchas veces lo hacen, no encontrará a la misma mujer que dejó, encontrará a alguien que ya no lo necesita para sentirse completa, que no puso su vida en pausa esperando respuestas, que siguió adelante no por orgullo, sino por amor propio. Y esa diferencia, te lo aseguro, se siente desde el primer momento. Y si su silencio no tuviera nada que ver contigo, esta idea puede cambiar por completo la manera en que vive sus ausencias. Hay momentos en los que simplemente está concentrado en su propio mundo, en sus objetivos, en sus batallas, en sus confusiones, no porque no le importe, sino porque los hombres muchas veces procesan desde la distancia. Su forma de enfrentar el estrés, el miedo, las presiones, suele ser retirarse. Y si tú no entiendes eso, puedes asumir rechazo donde no lo hay. Es frustrante, lo sé. Tú sí lo incluyes en tus días, sí tienes espacio mental para él, sí encuentras tiempo para escribirle, para preguntar cómo está, pero él no parece corresponder con la misma energía. Y en ese contraste empiezan los cuestionamientos. ¿Estoy exigiendo mucho? ¿Será que le dejé de importar? ¿Qué hice mal? Pero tal vez no hiciste nada mal. Tal vez él solo está en otro ritmo, en otro enfoque. Tal vez está haciendo lo que tú también necesitas hacer, mirar hacia adentro. Cada vez que te sientes frustrada por su falta de presencia, tienes una oportunidad increíble. Regresar a ti, a tu vida, a tus proyectos, a tus pasiones, porque el amor propio no se construye solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando te toca sostenerte sola. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día completo sin revisar si él te escribió? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste tan inmersa en tu crecimiento que ni siquiera pensaste en su ausencia? Esas respuestas te dicen exactamente qué tan fuerte es tu conexión contigo misma. Mientras él se sumerge en su mundo, tú puedes elegir el tuyo, y no como una reacción al silencio, sino como una decisión de crecimiento. Porque cuanto más inviertas en ti, más clara será la diferencia entre querer a alguien y necesitarlo. Y en esa claridad empieza una versión tuya que no se derrumba cuando él se va. El mayor acto de transformación ocurre cuando dejas de girar en torno a él y comienzas a orbitar en torno a ti misma. Cuando entiendes que tu valor no está en ser elegida, sino en elegir, que tu vida no debe pausarse por nadie y que tu energía no está hecha para ser mendigada, sino compartida con quien sepa recibirla. ¿Sabes qué es lo más magnético para un hombre? Una mujer que está bien consigo misma, que tiene una vida propia, rica, llena de propósito, que no necesita de nadie para sentirse plena, pero que puede elegir compartir su mundo con quien realmente lo merezca. Esa energía es imposible de ignorar porque no viene de la necesidad, viene de la autenticidad. Las mujeres que logran esto no son frías ni distantes, son profundamente conscientes de sí mismas. Se conocen, se escuchan, se respetan, y eso se nota cuando no responden con desesperación ante un mensaje que no llega. Se nota cuando no cambian su humor porque él apareció o desapareció. Se nota cuando su mundo sigue girando con o sin respuesta. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando tú no reaccionas al silencio, cuando sigues en tu eje, él lo siente porque no encuentra a la mujer que esperaba que se derrumbara por su ausencia. Encuentra a alguien que no solo se sostuvo, sino que creció en su ausencia. Y en ese momento la dinámica cambia por completo, porque ya no eres quien lo espera, eres quien elige. Y esa posición no se gana con orgullo, se gana con evolución interior. La energía no miente. Los hombres y las personas en general perciben cuando estás alineada contigo y cuando estás rota por dentro, cuando estás buscando que alguien te salve y cuando ya aprendiste a salvarte sola. Y esa diferencia se siente desde el primer momento, no porque hagas más o menos, sino porque eres diferente. Las mujeres que ya no se pierden por amor, que ya no se desesperan ante el silencio, no son invulnerables, son conscientes, han atravesado su propio fuego emocional y han salido más fuertes. Y por eso ya no mendigan atención, porque entendieron que la atención que más transforma es la que tú te das a ti misma. Y cuando estás en ese lugar, los hombres lo sienten. Sienten que no pueden manipularte con su ausencia,
que no van a obtener poder emocional sobre ti con una retirada, porque saben que no vas a correr detrás de ellos ni a ofrecer tu amor a cambio de migajas. Van a encontrarse con una mujer tan completa, tan llena de sí, que estar con ella será un privilegio, no un capricho. Esa es la energía que realmente cambia tu historia, la que transforma relaciones, pero sobre todo transforma tu vida, porque no viniste aquí a perseguir a nadie, viniste a elegir desde la plenitud, a compartir desde la abundancia, a amar desde tu eje. Y cuando lo haces, lo que llega a tu vida ya no es por carencia, es por vibración. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de vivir en función de lo que él hace o deja de ser y comienzas a vivir desde lo que tú eres. Porque el objetivo no es entender el silencio masculino al detalle, sino construir una solidez interna profunda que ningún silencio externo pueda tocarla. No se trata de endurecerte ni de fingir que no te importa. Se trata de que aunque te importe tú, te importes más, que aunque lo extrañes no te abandones, que aunque lo pienses no te pierdas, porque cuando logras eso, no solo cambias la forma en que vives el amor, cambias la forma en que habitas tu vida. Las mujeres que viven así no están esperando ser rescatadas por nadie, no se desesperan por un mensaje, no se desvelan por alguien que no hace el esfuerzo. Ellas tienen claridad, propósito, dirección y por eso son posibles de ignorar. No porque jueguen a ser difíciles, sino porque viven desde su verdad, desde su eje, desde su paz. Y te aseguro algo, cuando una mujer elige ser fiel a sí misma, antes que perseguir a quien no la busca, algo mágico ocurre. Su energía cambia, su vida se ordena y su poder se siente, porque el silencio de él ya no es el protagonista, lo eres tú. A veces el silencio no es desinterés, es simplemente una forma limitada de gestionar emociones. Muchos hombres no fueron educados para expresar lo que sienten. No se les enseñó a hablar de sus miedos ni a compartir sus conflictos internos. En su mundo, retraerse es sinónimo de control. Guardar silencio es su forma de protegerse, no necesariamente de hacerte daño, pero entender esto no significa justificarlo, significa verlo con perspectiva. Cuando un hombre atraviesa un momento difícil, puede desconectarse sin aviso, puede estar enfrentando una crisis personal, un reto profesional, una preocupación familiar, y su forma de lidiar con eso es cerrarse. No porque no te valore, sino porque no sabe cómo estar emocionalmente disponible mientras resuelve lo suyo. El problema aparece cuando tú, desde tu necesidad de conexión, interpretas su distancia como abandono, y ahí empieza el dolor innecesario. No se trata de aceptar cualquier comportamiento en nombre de la empatía. Se trata de saber distinguir entre comprender y permitir. Puedes entender que alguien se aleje porque no sabe manejar sus emociones y aún así decidir que eso no es lo que tú quieres en una relación. Puedes tener compasión por su proceso sin cargar con la consecuencia de sus bloqueos, porque sí puedes ponerte en sus zapatos, pero también tienes derecho a reconocer si esos zapatos no te llevan donde tú quieres ir. Y aquí está lo más importante. No todo lo que comprendes debes conservar. No todo lo que puedes explicar merece tu energía. Su silencio puede tener raíces válidas, pero eso no lo convierte en una experiencia que debas tolerar. Tu responsabilidad no es salvar a nadie de sus vacíos, sino preguntarte si esos vacíos te están alejando de ti. Porque al final lo más importante no es por qué él se calla, sino qué haces tú con ese silencio. Hay un punto donde todo se transforma. Es ese instante en que dejas de querer entender por qué él no te escribe y empiezas a enfocarte en lo que tú sí puedes crear hoy. Ese momento donde dejas de escanear sus señales y comienzas a leer tus propias intenciones. Cuando cambias la pregunta de qué hice mal, ¿por qué necesito yo ahora? La historia da un giro completo, porque cada vez que él se ausenta y tú eliges no abandonarte a ti, estás practicando algo que vale más que cualquier respuesta. Autocuidado emocional, no el tipo superficial, sino el profundo, el que te devuelve a tus prioridades, a tus metas, a tu mundo interno. He visto mujeres transformar por completo su vida usando el silencio de un hombre como punto de partida, no porque lo hayan ignorado,
sino porque lo interpretaron con sabiduría. En lugar de caer en la trampa de perseguirlo, decidieron perseguir sus sueños. En lugar de enviar ese ¿cómo estás?, enviaron una solicitud de beca, actualizaron su 105º, y retomaron esa pasión olvidadas. ¿Y sabes qué pasó? Volvieron a ellas, volvieron a su fuerza, a su energía, a su propósito. Y cuando él regresó, porque sí, muchos regresan, ya no encontró a la mujer que había dejado en pausa, encontró a una versión que ya no giraba en torno a su atención, y esa es la verdadera diferencia. La mujer que no espera, sino que vive. El silencio tiene un poder que nadie nos enseñó a aprovechar. Nos dijeron que era un castigo, una forma de desprecio, una amenaza a nuestra autoestima, pero nadie nos explicó que bien usado ese mismo puede convertirse en la herramienta más potente de autoconocimiento, porque cuando ya no tienes el ruido de las palabras ajenas, solo queda una voz, la tuya, y ahí, justo ahí empieza tu despertar, en ese espacio que antes llenabas esperando que él escribiera. Ahora puedes escucharte, escuchar lo que realmente sientes, lo que verdaderamente necesitas, lo que has estado postergando. A veces estamos tan ocupadas leyendo a los demás, intentando interpretar gestos, tiempos, ausencias que dejamos de leernos a nosotras. Pero cuando él se aleja y tú decides quedarte no con él, sino contigo, estás empezando a recuperar tu centro. Y no se trata de buscar sustitutos ni distracciones. No se trata de hacer como si no pasara nada. Se trata de ver lo que sí está pasando, que estás aprendiendo a estar contigo sin angustia, que estás construyendo tu estabilidad sin depender de la presencia de nadie. Esa es la verdadera madurez emocional. Cuando ya no necesitas que otro te sostenga para sentirte firme, entonces cada mensaje que no llega deja de ser una herida y se convierte en un recordatorio. Aún tienes cosas por descubrir en ti, aún tienes espacios por llenar, pero con tu propia luz. Y cuando logres eso, ya no vas a necesitar que él vuelva para sentirte completa, porque tú ya volviste a ti. Muchas veces confundimos conexión con apego. Creemos que extrañar es sinónimo de amar, que sentir ansiedad por la ausencia del otro es una señal de profundidad emocional. Pero eso no es amor, es dependencia disfrazada de romanticismo. Y cuando reaccionas al silencio con desesperación, lo que realmente estás diciendo es: no sé estar bien sin ti. Y eso, por más común que sea, no debería ser normal. Lo más paradójico es que cuanto más necesitas que él aparezca, más energía pierdes contigo misma. Y esa desconexión interna es lo que verdaderamente duele más allá de su distancia. Porque en el fondo no estás sufriendo solo por él. Estás sufriendo porque tú dejaste de estar contigo. El amor verdadero empieza por ti. Y cuando tú estás bien contigo, ya no haces de la presencia de otro una necesidad urgente. Puedes desearla, sí, pero no te desmoronas sin ella. Porque tu bienestar no depende de si él llama o no. Depende de cuánto has trabajado en sostenerte desde adentro. No necesitas volverte fría para protegerte. Solo necesitas volverte más consciente, más presente, más honesta contigo. Porque ahí es donde está tu verdadera seguridad. No en que él aparezca, sino en que tú no desaparezcas cuando él se va. Al final de cuentas, no puedes controlar si él te llama o no, pero sí puedes decidir quién eres tú cuando el silencio llega, y esa decisión lo cambia todo, porque tu poder no está en su atención, está en tu enfoque. No estás aquí para rogar amor, estás aquí para reconocer tu valor, y cuanto más te eliges, más atraes relaciones que también te eligen desde la verdad, no desde la necesidad. Si este video te resonó, coméntame aquí abajo. Yo me reconecto conmigo, no con su ausencia, porque cuando una mujer decide regresar a sí misma, nadie puede detener su evolución. Dale like, suscríbete a Sabiduría Esperanza de Vida y compártelo con alguien que lo necesite. Recuerda, tu silencio